Sean todos bienvenidos. En esta oportunidad hablaremos acerca de Turquía y el Bósforo. Conozcamos un poco acerca de Turquía, así que acompáñanos con esta información acerca de su ubicación geográfica. Turquía, o el anterior Imperio Otomano hasta 1923. Una nación con gran importancia en su rol geopolítico y geográfico, ya que en su posición intervienen los Balcanes, el Mar Negro, Ucrania, el sur de Rusia, el Cáucaso y el Oriente Medio árabe. Una de las grandes descripciones para Turquía la dio Friedman en el año 2009, diciendo que Turquía es una plataforma estable en medio del caos. Sin lugar a dudas, Turquía es el puente entre Oriente y Occidente, y es donde nace el conflicto de formas de vivir. Sin embargo, tanto Turquía como Irán son sobre todo importantes pivotes geopolíticos. Turquía estabiliza la región del Mar Negro, controla el acceso a ella desde el Mar Mediterráneo, equilibra a Rusia en el Cáucaso y sigue ofreciendo aún un antídoto contra el fundamentalismo musulmán. Y sobre todo, es el pilar sur de la OTAN. Una Turquía desestabilizada sería susceptible de provocar una mayor violencia en el sur de los Balcanes, facilitando al mismo tiempo la reimposición del control ruso sobre los estados recientemente independizados del Cáucaso. Ahora hablemos un poco acerca de la evolución histórica de Turquía. El kemalismo, lo cual supuso un cambio cultural, es la doctrina secular pro-occidental de Kemal Atatürk, quien guió la cultura turca y en particular su política exterior hasta finales de la primera década de la posguerra fría. Mustafa Kemal Atatürk fue el único general otomano invicto, que forjó un estado moderno en Anatolia después de las pérdidas imperiales en los Balcanes y Oriente Medio. Fue un auténtico revolucionario y cambió el sistema de valores de su pueblo. Kemal llegó a la conclusión que las potencias europeas habían derrotado al Imperio Otomano, no por razón de sus ejércitos más numerosos, sino gracias a su civilización superior, que había dado origen a ejércitos superiores. Por lo tanto, en adelante, Turquía se sometería a un proceso de occidentalización bajo sus designios. Se orientaría cultural y políticamente hacia Europa. Este proceso de occidentalización y orientación cultural y políticamente hacia Europa trajo consigo la abolición de los tribunales religiosos musulmanes. Asimismo, Kemal desalentó a las mujeres a usar el velo y sustituyó el alfabeto árabe por el latino. También no hizo ningún esfuerzo por recuperar las provincias otomanas perdidas en los Balcanes o en Oriente Medio, ya que su estrategia consistía en construir un estado turco monoétnico, fuera de la zona central de Anatolia y decididamente orientado hacia Europa y Occidente. No obstante, por muy revolucionarias que fuesen estas reformas, también se representaba la culminación de la obsesión turca con Europa que se remontaba a siglos atrás. El guardián de la llama kemalista sería el ejército turco, dado que la democracia auténtica fue algo que el kemalismo no logró alcanzar en la vida de Atatürk. El brazo del ejército permitió a Kemal articular todas sus reformas culturales en Turquía. Ahora hablemos un poco acerca de la democracia en Turquía. Bien, la democracia, del modo que evolucionó en Turquía a trompicones entre golpes militares periódicos, proporcionó el derecho al voto a la clase trabajadora y a los turcos devotos de las tierras del interior de Anatolia. En las primeras décadas de existencia de la República de Turquía, la riqueza y el poder estuvieron en manos de los militares y de la élite ultralaica de Estambul. Durante este periodo, los funcionarios estadounidenses se permitieron el lujo de proclamar el Estado Democrático de Turquía, aun cuando los generales turcos habían sido los responsables de la política exterior pro-occidental. Para la década de los 80 empezó a cambiar lo que era el Estado centralizado en Turquía, gracias a la llegada de Turgut Özal, un musulmán devoto con tendencias sufíes, nacido en Anatolia Central,
quien promulgó una serie de reformas que liberalizaron la economía controlada hasta entonces por el Estado. Fueron muchas las grandes empresas que se privatizaron y se relajaron los controles sobre las importaciones, lo cual dio origen a una clase media de nuevos ricos con poder político real entre los musulmanes devotos. Sin embargo, la genialidad de Özal en los últimos años de la Guerra Fría consistió en permanecer políticamente ligado a Occidente, a la vez que suavizaba la tendencia archialicista del kemalismo, para otorgar a los musulmanes practicantes una mayor participación en el sistema. De pronto, Turquía se volvió más islamista y más pro-estadounidense, pues el islamismo de Özal permitió a Turquía llegar a los kurdos, que se sentían unidos a los turcos por la religión, pero separados por el origen étnico. Por otra parte, los generales turcos, sumamente incómodos con la religiosidad de Özal, mantuvieron el control de la política nacional de seguridad. En esta misma línea de conocer el proceso de evolución histórica de Turquía, también, ¿por qué no hablamos un poco acerca de su política exterior? A principios de la segunda década del siglo XXI, la geografía turca reflejaba la política turca. Turquía limita con Grecia en el oeste y con Irán al este, con Bulgaria al noroeste y con Irak al sudeste, con Azerbaiyán en el noreste y con Siria en el sur, mientras que más de la mitad de Anatolia ocupa la costa del Mar Negro o del Mediterráneo, por lo que este país se encuentra realmente equidistante entre Europa, Rusia y Oriente Medio. Lo mismo ocurre con su política exterior y de seguridad nacional, ya que Turquía seguía siendo miembro de la OTAN, colaboraba con los servicios de inteligencia estadounidenses, mantenía una embajada en Israel y había facilitado las conversaciones de paz indirectas entre Israel y Siria. Sin embargo, también llevaba a cabo incursiones militares contra los kurdos en el norte de Irak y ayudaba a Irán a evitar las sanciones por el desarrollo de un arma nuclear. También respaldaba política y emocionalmente a los grupos palestinos más radicales. Según Kaplan, Turquía albergó durante años la esperanza de adherirse a la Unión Europea. Sin embargo, en la primera década del siglo XXI se hizo evidente que Turquía nunca podría convertirse en un miembro de pleno derecho de la Unión Europea, pues la razón era obvia y olía a determinismo geográfico y cultural. Aunque Turquía era una democracia y miembro de la OTAN, también era musulmana y por lo tanto no se le deseaba. Los políticos turcos recibieron el rechazo con gran conmoción. Podemos establecer entonces que en este proceso de evolución histórica, el papel de Turquía ha ido evolucionando aceleradamente a lo largo de los últimos 2 siglos, ya que pasó de controlar gran parte del Medio Oriente y de Europa a después convertirse en una república. Y con todo eso, ser el país con una reforma cultural impresionante para occidentalizarse y al mismo tiempo tener de aliados a gran parte del Medio Oriente. Todos estos datos, sin duda alguna, nos dejan más que claro que Turquía juega un papel vital en la geopolítica actual. Entrando un poco más en materia, hablaremos un poco acerca de la importancia histórica del Bósforo. El Bósforo, también llamado el Bósforo de Estambul o Estrecho del Bósforo, es el estrecho que separa la parte europea de la parte asiática de Turquía. Divide en 2 partes la ciudad de Estambul, la ciudad vieja, donde se encuentran la mayoría de las mezquitas y todos los monumentos históricos, y la ciudad nueva. Además, el Bósforo conecta el mar de Mármara con el mar Negro. Tiene una longitud de 30 kilómetros y sus orillas están totalmente pobladas. Se trata pues de un punto de paso obligado para la conexión del Mar Negro con el Mediterráneo. Es por ello que su importancia comercial ha sido históricamente notable. Se trata del paso marítimo principal para acceder a Rusia. Por estas razones, su control ha sido motivo de disputas bélicas. La ciudad-estado griega de Atenas durante el siglo V dependía de las importaciones de grano de Escitia,
y por lo tanto mantuvo alianzas estratégicas con ciudades que controlaban los estrechos como Bizancio, fundada por la colonia griega de Mégara. La historia indica que, por su significado estratégico, el emperador Constantino tuvo el acierto de trasladar la capital del Imperio Romano a Estambul, entonces conocida como la ciudad griega Bizancio, antes de ser rebautizada como Constantinopla en el año 330 d.C. Protegida por las corrientes del estrecho del Bósforo, la ciudad demostró realmente ser impenetrable frente a los ataques durante más de 1000 años. Además, los ejércitos imperiales podían navegar por el Bósforo camino de Europa, África y Asia Menor para luchar y volver con los botines de guerra. A pesar de que en 1915 la decisiva defensa turca en Gallipoli le ahorró a Estambul la humillación de sufrir otra invasión naval por parte de tropas franco-británicas, el Tratado de Sèvres, posterior a la Primera Guerra Mundial, convirtió el estrecho en una vía fluvial internacional pacífica. Luego, la Convención de Montreux en 1936 restringió el paso de tráfico militar, en concreto de portaaviones soviéticos. Después de la Segunda Guerra Mundial, acorazados soviéticos más pequeños entraron al Mediterráneo a través del Bósforo, pero cada barco pasaba a través del estrecho con solo un grupo de mando reducido. El resto de la tripulación estaba encerrada adentro. Y a pesar de las restricciones, submarinos soviéticos penetraban en el estrecho durante la noche. Remontándonos un poco más a la actualidad, vamos a hablar un poco acerca del contexto político actual que se encuentra alrededor del Bósforo. Sin duda alguna, los estrechos turcos, que incluyen el Bósforo y los Dardanelos, suponen una estrecha barrera geográfica que separa a Europa de Asia, y su importancia comercial es vital para los países ribereños del Mar Negro, ya que los conectan con el Mediterráneo y con el resto de las rutas marítimas a nivel mundial. El Bósforo es considerado como un cuello de botella para la industria energética y de cargamento del mundo, ya que para navegar por sus aguas es un asunto demasiado complicado. En algunas ocasiones, la espesa niebla juega un papel peligroso, ya que reduce la visibilidad a solo 90 metros, y los prácticos, que son capitanes que conducen barcos en aguas peligrosas o en estrechos bastante complicados, se encuentran en la necesidad de usar radares para mover los numerosos remolcadores, barcos de pesca y ferries que se aglomeran en este paso. Actualmente los barcos mercantes viajan a una única dirección, la cual va cambiando cada 12 horas, y asimismo los petroleros pueden transitar solo de día para evitar que ocurra un incidente similar al choque desastroso del petrolero MT Independenta con un buque de carga griego. A pesar de haber tomado esta medida, el Giant Pescadores chocó con otro barco, causando su desplazamiento a la deriva. Conforme el comercio de mercancías mundial empieza a remontar, la presión sobre el estrecho claramente incrementa. El túnel Mármara bajo el Bósforo está comprometiéndose en la disminución de los viajes diarios, pero el tráfico marítimo del estrecho es tan denso que las travesías pueden encontrarse con retrasos hasta de un mes. Sin embargo, el presidente de Turquía, Erdogan, aprobó a finales del 2019 un proyecto para construir un canal comercial en Estambul. La administración considera a este de vital importancia para aliviar la presión sobre el estrecho del Bósforo en Estambul, uno de los corredores comerciales más importantes del mundo, que albergó a más de 38.000 barcos el curso pasado. Pero, ¿qué sucede con esta decisión por parte del Ejecutivo? Bueno, en términos generales, esta decisión podría incurrir en la violación de la Convención de Montreux, un pacto que otorga a Turquía el control de los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, y asimismo regula el tránsito de buques de guerra de otros estados. Respecto a las decisiones por parte del presidente de Turquía, muchas opiniones se han desatado, y en su mayoría manifiestan graves amenazas a la libertad de las embarcaciones civiles, así como graves riesgos para el comercio internacional, principalmente el mercado petrolero. Pero sin duda, la ruptura de este acuerdo, que también involucra fines comerciales, es de especial atención para la estabilidad político-comercial que incurre al Bósforo y de la cual a gran manera obtiene beneficios Turquía. Definitivamente, el estrecho de Estambul, no solo en materia de derecho internacional público, sino que también en materia de comercio internacional, representa un punto sumamente estratégico, ya que a pesar de las desventajas y retos planteados en cuanto a la navegación que se tiene en el estrecho,
ha logrado conectar a muchos países y por consiguiente a diferentes mercados que sin duda alguna vienen a dinamizar el intercambio de bienes y servicios y por consiguiente a contribuir al desarrollo de estos países de manera que pueden tener una mejor conectividad. Dado el contexto político pero también económico, va a resultar de suma importancia el abordaje de acuerdos multilaterales para favorecer y optimizar el uso que se le da al estrecho de manera que no se perjudiquen los mercados que dependen del uso de este estrecho y se pueda contribuir al desarrollo del comercio internacional. De esta forma, hemos concluido con la temática Turquía y el Bósforo. Muchas gracias por su atención.